Así que bueno, a partir de ahora ya nos vamos de lleno un poquito más en autológica y qué es lo que vamos a tener desde ahí. Vamos a minimizar un segundo la presentación. ¿Cuál es la idea de trabajar con este flujo de fondos de autológica? Por ejemplo, vamos a ver todo eso que nosotros teníamos volcado en un Excel. Si lo podemos lograr volcar al sistema, es como que hacemos una combinación entre lo que proyectamos por parte nuestra más lo que viene proyectado de los valores reales que ya tenemos en el sistema. Entonces, ¿cómo partiríamos y cómo podríamos obtener este presupuesto o flujo de fondos desde autológica? Vamos a hacer un zoom y nos vamos a quedar aquí. Veníamos hablando entonces que nosotros lo primero que necesitamos para el armado de ese flujo de fondos son las disponibilidades que contamos hoy en el concesionario, sea de banco, sea de caja, ¿sí? Que tengamos esos valores. Entonces, el informe va a trabajar o va a constar de esta manera. Primero nos va a mostrar los valores que nosotros tengamos en caja, los valores que tengamos en las cuentas bancarias y nos va a dar un saldo. Ese saldo va a ser nuestra disponibilidad al inicio del periodo que nosotros vamos a empezar a analizar en este flujo de fondos, ¿sí? A este flujo de fondos, ¿qué le vamos a incorporar? Le vamos a incorporar las proyecciones que tiene el concesionario. Supongamos que nosotros acá estamos armando el presupuesto o el flujo de fondos para el año siguiente, ¿sí? Entonces, todos esos valores que nosotros hicimos, primero el presupuesto económico y después el presupuesto financiero, lo volcamos a autológica. Yo les voy a mostrar cómo sería ese volcado en autológica y es lo que veríamos como proyecciones del concesionario, ¿sí? Cuánto vamos a cobrar de repuesto, cuánto vamos a cobrar de servicio, cuánto vamos a pagar de repuesto, cuánto vamos a pagar de sueldos, ¿sí? Hasta aquí nos manejamos con las partes que uno fue proyectando y que tomó ese presupuesto económico. Lo único que hace es volcarlo en la autológica. Lo que sí le va a agregar el DMS es contar con los valores de lo que uno ya tiene ingresado en el sistema. ¿A través de qué? A través de las cuentas corrientes, a través de los cheques, a través de las financiaciones, si uno ingresa las financiaciones en autológica, a través de las suscripciones propias que uno tiene para pagar, por ejemplo, en las concesionarias de automotores por los planes de ahorro, por los vehículos propios. Entonces, la idea es que en este informe uno pueda constar y tener un saldo inicial, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño zoom, así sea un poquitito más grande, las proyecciones que van a ir sumando y van a ir restando, ¿sí? Y luego el sistema va a ir agregando de esas financiaciones a clientes a lo largo de los 12 meses que ustedes estén analizando, los flujos de ingresos que van a tener. Se agregó ahora también la posibilidad en autológica de las financiaciones que uno puede llegar a tener con proveedores, o sea, los que van a ser egresos, ¿sí? El tema de las suscripciones, que esto es, por ejemplo, la concesionaria que trabaja con los planes de ahorro, todo esto es información que se viene tomando de los datos que uno viene cargando en cada módulo de autológica, ¿sí? En el módulo de planes financieros, las liquidaciones por la venta de maquinarias, de autos, las suscripciones propias. Se toma la parte de las cuentas corrientes de los clientes, ¿sí? Clientes de repuestos, clientes de servicio, clientes de varios, o sea, los clientes que tienen facturas que les vencen en cada mes. Entonces eso me va a ir dando una idea de los fondos que yo voy a contar en cada periodo, ¿sí? Los proveedores, ¿sí? También separado por cada tipo de cuenta, el volumen de facturas de repuestos que se me vencen en cada mes, el volumen de facturas de varios que se van a ir venciendo en cada mes, de facturas de vehículos nuevos que se van a ir venciendo en cada mes. A esto también se agregan los cheques que el concesionario emitió y se irán acomodando por las fechas de vencimiento, ¿sí? De cada cheque. Esos cheques que uno emite de pago diferido van a ir cayendo o se van a ir cobrando en diferentes meses. Entonces el sistema va a ir acomodando esos valores en base a la fecha de vencimiento. Lo mismo con los cheques que yo tengo en cartera. ¿Cuándo voy a cobrar esos cheques que tengo en cartera? Se agregó también el tema de tarjetas, que dependerá de los concesionarios si es mucho o poco el volumen de dinero, de plata que puede llegar a ingresar a la concesionaria. Lo mismo con los pagarés. Les muestro unas cuestiones desde autológica y ahora me voy un segundo a las consultas. Pero fíjense que básicamente la idea sería poder contar con este flujo de dinero proyectado, parte de lo que vienen ustedes, con los saldos iniciales del sistema, con las proyecciones de datos del sistema y poder ir armando todo un flujo de dinero, de plata que uno va a ir teniendo a lo largo de cada mes, ¿sí? Seguimos avanzando. Las aclaraciones que les hago también, si uno por ahí está medio justo, pongámosles ese término medio apretado, con la parte financiera, yo ahí les mostré que el indicador se puede sacar mensual, pero uno también, ahora seguramente les voy a mostrar desde autológica, puede llegar a emitir ese informe de manera quincenal, o incluso semanal, o incluso diaria. Entonces a lo mejor yo puedo ver esa misma información, ¿sí? Freno un segundo así, pueden llegar a ver la pantalla, es la misma información que yo tenía ante la misma
composición de rubros, por llamarlo de alguna manera, pero con una apertura quincenal. Fíjense que automáticamente el sistema va a ir haciendo la apertura de las quincenas y va a ir acomodando facturas de la primera quincena, facturas de la segunda quincena, cheques de la primera quincena, cheques de la segunda quincena, ¿sí? Todo eso, y obviamente me va a ir dando los flujos de saldo que yo voy a ir teniendo en cada quincena. A lo mejor se me acerca la época de sueldos, lo pago la quincena que viene, puedo ir sabiendo cómo voy a estar preparado para afrontar ese mes que se me acerque ese dinero, ese flujo de egreso de dinero que voy a afrontar el mes siguiente, ¿sí? Básicamente, hasta aquí hago una consulta. ¿Se entiende el concepto del informe que viene? Parte con los saldos iniciales de caja y banco, parte con los saldos que uno tiene proyectado, que es la proyección del concesionario, más los datos que vienen y que son obtenidos a través del DMS, ¿sí? Hago una pequeña pausa. Si alguien tiene alguna duda, consulta en la sección de questions, por favor. Recuerden que este informe lo vamos a poder emitir tanto mensual, como semanal, como quincenal, y vamos a tener la apertura y se van a ir acomodando esos valores, esos flujos, en base a la apertura que uno quiera obtener en ese informe. Sí, una de las consultas que me hacen aquí es si se puede emitir directamente de Autológica. Sí, supongamos que el concesionario no quiere trabajar con la primera parte de los proyectados, ¿sí? Pero trabajan solamente las partes de lo que le brinda el DMS, ¿sí? Tranquilamente lo puede exportar y lo transforma en un Excel y lo puede seguir retrabajando si quiere desde esa herramienta. Pero lo importante es que van a tener esos datos y los van a obtener desde el DMS. Una de las preguntas que me hacen aquí es si no se está duplicando lo que está presupuestado con lo que va saliendo con la información. Lo que habría que ver es buena la pregunta y eso hay que tenerlo en claro. Si a lo mejor yo tengo aquí pagos de repuestos, ¿sí?, que se me vencen en las primeras semanas, puede ser que esté pagando facturas que yo tengo que se me vencían en este momento. Eso se les puede dar en los primeros meses, tal cual como dicen. Eso hay que tener cuidado, porque si yo arranco en enero, ¿sí?, presupuesto que en enero, con mis proyecciones, voy a pagar 70.000 pesos de repuestos, ¿sí? Saco las proyecciones del DMS y tengo también facturas que se me van a vencer en enero, que a lo mejor pueden ser un valor cercano a esos 70.000 pesos que voy a llegar a trabajar. En ese primer mes puede ser que yo tenga un solapamiento entre lo que estoy hablando, por ejemplo, de enero del año que viene, cuando se me junten las facturas de, suponiendo que pago en 30 días, las facturas de diciembre que las pago en enero, ¿sí? En ese caso hay que tener cuidado de que en ese no se nos solape ese primer pago, ese primer egreso de valores que vamos a hacer, porque lo vamos a obtener, lo vamos a estar obteniendo también desde el DMS. Es buena la pregunta. ¿Se entendió más o menos? Es muy buena la pregunta que nos hace Laura. Yo la cuento en voz alta y la cuento para todos. Sección de questions, preguntas. ¿Se entendió el ejemplo? Bien. Laura, más o menos se entendió. Laura, que era por ahí la que no había consultado. Seguimos avanzando. Bien. Bueno, sigamos avanzando un poquitito más. O sea, yo primeramente les quería mostrar cómo era el informe con la información que iban a obtener. Hago otra aclaración también al margen, no menos importante. Esto del módulo de flujo de fondos, sí, es como un agregado de Autológica. Para si quieren contratar, verlo, seguir un poquitito más en detalle, aparte que va a estar el video, en el área de cliente, en la parte de servicios, pueden consultar los valores para incorporar esto a lo que es el DMS. Me voy un segundo a la parte de Autológica, que les quiero hacer una pequeña aclaración. Me volví un segundo a las consultas. Dicen, una de las cuestiones que se me ocurre, me comenta acá un cliente, es ir actualizando lo presupuestado a medida que ocurre. Recuerden que siempre el presupuesto hay que hacerle el seguimiento, ¿sí? Hay que ir viendo que lo que uno presupuestó realmente se haya cumplido y cómo lo pueda llegar a comparar o impactar con lo que realmente fue sucediendo, ¿sí? Siempre la revisión va a ser constante de ese presupuesto. A lo mejor no será tan necesario, a lo mejor los primeros meses que le hagan cada 15 días, todos los meses. A lo mejor una revisión trimestral lo pueden llegar a tomar como punto de partida hasta que se vayan afianzando con eso y lo puedan hacer todos los meses, ¿sí? Sigo un poquitito más con el DMS. Tengo otra consulta sobre el presupuesto económico de María Verónica. No sé si la querés reformular, no entiendo por ahí la consulta. Mientras María Verónica nos reformula la consulta, yo les muestro un poquitito de parte de Autológica. En esta sección donde es flujo de fondos es donde está todo lo que uno va a cargar como datos, ¿sí?, para obtener ese informe.
Parte número 1 es solamente cargar estos conceptos que el concesionario proyecta. El pago de anticipo de impuesto a las ganancias, las cobranzas de repuesto, los pagos de los sueldos, los gastos fijos, los retiros de los socios, los pagos de un préstamo bancario, ¿sí? Todo eso, teniendo la aclaración que hablábamos con Laura, si a lo mejor uno tiene cargada la financiación que va a cobrar a los clientes por la venta de una maquinaria, no lo va a cargar como un concepto proyectado en el concesionario, porque ya lo va a tener en la parte de la proyección del DMS, ¿sí? Entonces aquí básicamente solamente ir creando y ir poniéndole los nombres a esos conceptos que el concesionario maneja, ¿sí? Que son los que veíamos en la parte que era proyección del concesionario. La segunda parte consta en colocarle a esas proyecciones los valores, ¿sí? Supongamos que nosotros creamos un concepto que se llame, vamos a hacer el concepto número 8, que se llame anticipo de ganancias. Por ejemplo, aquí en Argentina, pago de impuestos. Si este concepto va a ser que sume o va a ser que reste en ese presupuesto, en ese flujo de fondos, ¿sí? En este caso va a ser un egreso, ¿sí? Paso siguiente, le voy a dar valores a esa proyección. Entonces, yo digo nuevo, ¿cuál es el concepto? Es el número 8. Yo le voy a empezar a pagar las proyecciones del año que viene, supongamos que estoy proyectando lo que es enero. Vamos a trabajar con septiembre, que es uno de los meses que tenemos cerquita, el 2012, por un valor de, supongamos, 50.000 pesos, ¿sí? Y ese concepto queda cargado, pero queda cargado para el mes que yo le puse la proyección. Generalmente, ese valor puede ser que se nos va a mantener a lo largo de los 12 meses. Entonces, en vez de insertarlo 12 veces a este concepto, lo que vamos a hacer es la opción de copiarlo, ¿sí? Fíjense que el sistema va proponiendo, si lo quiero copiar por única vez, mensualmente, me abre la ventanita solo de los 12 meses, ¿sí? Bimestralmente, semestralmente, a lo mejor son los retiros de los socios, que son 2 o 3 retiros de 50.000 pesos cada 3 meses, directamente lo podemos llegar a trabajar desde esa manera, ¿sí? Fíjense que lo bueno que tiene es, por ejemplo, supongamos que hagamos caso omiso, justo ahora yo estoy con la parte de impuestos a las ganancias, pero vamos a un caso hipotético que a partir del segundo semestre a lo mejor estamos cargando la estipulación de los sueldos y sabemos que después de julio va a haber un ajuste y los sueldos van a aumentar. Entonces directamente desde aquí puede ser que mantengamos la fecha y vamos solamente cambiando los valores que corresponden a esos ese segundo periodo de meses restantes que tengo para hacer la estimación, ¿sí? Una vez que finalizo, le doy OK y ahí queda encargada la cantidad de proyecciones necesarias que yo necesito para analizar. Me vuelvo un segundo hacia las consultas, ¿sí? Bien. Estoy en las consultas. Bueno, una de las consultas era que eran los coeficientes, eso que veníamos positivo o negativo. Bueno, ahí lo aclaramos, que es para decir si ese concepto que uno agrega va a sumar o va a restar en ese flujo de fondos proyectados. Bien, aquí sigo leyendo las consultas. Bien, aquí una de las consultas que tengo, por ahí está relacionado también a lo que nos consultaba Laura, que es lo que nos consulta por ahí María Verónica. Sí, por ahí no estamos duplicando la información. A lo mejor por ahí vamos a tratar de cómo podemos llegar a hacer un ejemplo. Supongamos que yo estoy en diciembre, ¿sí? Diciembre yo voy a estar presupuestando las ventas que voy a tener, las cobranzas que voy a tener por lo largo de los 12 meses, ¿sí? Yo por parte del DMS voy a tener el flujo de cobranzas que voy a tener, pero también va a depender de la política de cobranza con los clientes que yo tenga. Si yo a los clientes les cobro a los 60 días, yo todas las ventas de diciembre también ya las voy a tener proyectadas por el DMS en lo que es enero y febrero, ¿sí? Entonces, en mis flujos proyectados de fondo, a lo mejor yo tengo que empezar a analizar desde marzo en adelante, ¿sí? Es importante tener eso para que no se les solapen, que es lo que hablamos hace un ratito. En los primeros meses pueden ser que tengan esas situaciones, ¿sí? Otra de las consultas que tengo es si para las proyecciones se pueden utilizar fórmulas o solo valores. Por ahora son solamente fórmulas. En realidad, acuérdense de esto, lo que es autológica, ¿sí? Sale del sistema. En la parte, yo donde he visto que se usan fórmulas, por ejemplo, es cuando uno dice en la parte de las cobranzas, dice, bueno, de las cobranzas, de lo que facturé, perdón, esos 120.000 pesos que facturé, yo voy a cobrar el 80% de contado, el 20%
en cuenta corriente y sobre ese 20% a lo mejor, sobre ese 80% que yo iba a cobrar de contado le hago un descuento del 10%. Y eso me va a terminar dando el valor final que voy a cobrar. Pero esos son los valores que parten del proyectado del concesionario, que eso sí lo harán con las fórmulas en lo que es a través del Excel. Porque recuerden que lo que hacemos nosotros aquí es volcar ese proyectado que tiene el concesionario y sumarle lo que trabaja con los datos que vienen desde el DMS, ¿sí? O el análisis puede ser inverso. Ustedes mantienen las proyecciones que tienen, ¿sí? Y lo que sale de Autológica como parte de datos proyectados, datos del DMS, voy a ver un segundo de nuevo el reporte. Esta sección aquí de proyecciones del DMS la vinculan con el Excel que ustedes tienen. Lo bueno es hacer el camino inverso. Lo que ustedes tienen como proyectado en el Excel con esas fórmulas que le dio los valores finales de lo que van a cobrar, volcarlo en el DMS. ¿Para qué? Para poder sumar las disponibilidades iniciales que tienen en caja y bancos en Autológica más todas las otras disponibilidades que se le van a ir sumando, que son cheques propios, cheques emitidos, las cuentas por cobrar, cuentas por pagar y demás. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda, consulta? Ya prácticamente con esto lo estamos finalizando por ahí lo que es la presentación de lo que es el módulo de flujo financiero, de cash flow. Por ahí si alguno no le llegué a contestar alguna pregunta, si la quiere volver a reformular ahora, aguardamos un ratito más. Recuérdense que en la sección de questions tienen para hacer las consultas. Seguimos aguardando. Bueno, veo que no hay consultas. De mi parte, mira, vamos a ver también si podemos llegar a hacer un nuevo curso para reafianzar un poco esto de acá a 6 meses, para ver si lo fueron probando, si lo lograron hacer y demás, y cómo, si lo pudieron utilizar y si realmente les fue útil y necesaria la utilización de esta herramienta. Nosotros creemos que sí, que los va a ayudar mucho a determinar y a lo mejor darse cuenta de muchas cosas que uno por ahí no ve al no sentarse a discutir sobre cuestiones financieras y verlas en un papel y presentadas en el concesionario. Bien, aquí nos queda una consulta. Bien, aquí estoy leyendo las consultas. Una vez si esta función está disponible, la respuesta es sí. Recuerden que hay que consultar ahí en la sección de pedir servicios en el área clientes de Autológica para lograr la contratación del servicio. Y estoy leyendo otra consulta. Aquí estoy leyendo otra consulta más de María Verónica. Bien. Una de las consultas de María Verónica es si las proyecciones a partir del DMS de cada una de las partidas son para utilizarlas para el armado del Excel. ¿Sí? La respuesta es sí, pero recuerden que también cómo lo quieren trabajar. No sé si quieren lo de Autológica exportarlo, porque este informe también se puede exportar, ¿sí? A un Excel y trabajarlo desde el Excel y agregarlo en sus proyecciones, o incorporar las proyecciones a Autológica, ¿sí? Ir haciendo las revisiones de esas proyecciones en Autológica, ir haciendo los ajustes de esas proyecciones en Autológica y ya tener en este informe, que es el que tenemos aquí en el fondo, cómo pueden ir conociendo esos volúmenes de plata que van a ir manejando en la concesionaria, ¿sí? No sé por ahí si María Verónica esa era tu consulta.